Tía, ahora me ha sorprendido, capitán. No pensaba que estaba hablando contigo. Estaba comiendo. Mira, me llamo Jordi. Jordi Pujol, vivo en la montaña, tengo cabras, ganado y me gusta mucho la cocina. La verdad es mi hobby. Aquí he hecho un arroz, que ayer los gatos abrieron la nevera y se comieron el conejo, el pollo, el costelló y la mantresca de cerdo para hacer un arroz de montaña. Y se lo comieron esta noche, los gatos se lo han comido. Y lo he tenido que hacer pues con verduras de aquí del huerto, 4 setas y sal. Y ha quedado cojonudo. Mira, mira, campeón. Mira, me voy a comer otro platito. Me voy a poner muy hinchadete. Tengo que hacer la siesta después, nen. Bueno, pues estamos aquí en la montaña y mi compañera me ha dicho esto del barco. Y no me mareo yo en el barco porque estuve en Noruega trabajando hace cuando era jovencito y el ferry donde estaba no me mareaba y mira que había el barco tal estaba aquí arriba como aquí abajo del mar y digo, soy un pretendiente si queréis bueno, tendréis que hacer un casting, ¿no? Tendréis que subir aquí a Euskadi y hacer un casting, tendréis varios cocineros, avísame. Ahora sí, el alojamiento me lo tendrás que ayudar tú, el viaje ya lo pago yo. Y la comida de cocinar, ya hablaremos. ¿Quién lo paga? Bueno, muchacho. O muchacha, pues si eres una capitana. Ahora estoy hablando como si fueses un capitán, igual eres capitana. Eso no lo sé. Bueno, capitán o capitán, ya me diráis algo. ¿Y de qué trabajas tú ahora? ¿De qué trabajas? Yo trabajo, ahora en esta época estoy en el bosque, cortando leña y repartiendo leña. Tengo mis clientes y me gano la vida así. ¿Y en el barco? ¿Qué piensas hacer? Yo en ¿Cómo el piensas barco cocina, cocinar? en cocina. Sí, pero por lo que leímos de la noticia, ¿crees que qué recetas puedes hacer? Hostia, yo me adapto a todas las recetas según lo que vamos pescando por el camino. Tendrá que ir pescando, supongo. Se llevará un almacén con lo básico y supongo que el resto será como el tiempo de antes. ¿Y tú en qué año vives aquí? Yo en el siglo XIX estoy. Vale, o sea que te puedes ir Al siglo XVIII y al tranquilamente. 15. Y al XV, no Vale. tengo ningún problema. ¿Eh? ¿Edad? Ah, estoy mejorado, ¿eh? Ahora voy a hacer 54 años, pero me encuentro perfectamente bien. Tiene Analíticas del doctor, perfectas. todo Y mira que perfecto. me gusta el vino, ¿eh? El vino sí que bebo. Mira, chin chin, para tu salud. Para toda la Pero el tripulación. chacolín, ¿no? No, esto es vino de l'Empordà, Eh. de Norte de Cataluña, buenísimo. I la teva filla també Bueno, no hablemos de la familia. estudia per capitana de vaixell, no? Mi hija está en Bermeo estudiando ahora, Sí. en la escuela naval de Bermeo. Pero bueno, esto no es mi hija, no le pido permiso para hablar de ella. O sea, que no sacas el tema, señora periodista. Bueno, pues Que nos vamos a presentar ¿eh? en Guetaria, ¿no? A saludar. Sí. Vale. Si nos dan presentación para presentarnos, venimos.